Sí, aquí está. ¿Cuál es? Ese es, ya está. Gracias. Muy chiquito se ve el ¿no? Sí. No, a mí sí, me cae bien. No necesito lentes, pues. Sí, sí, sí. Tus defectos genéticos, lo siento, ¿no? Es un pequeño, muy bueno. Profe, a Wilson le gusta una chica de acá. Se llama Anderson. A Wilson dice que le gusta una flaca. Se llama Anderson igual. Me están preguntando, el tutor me dice si la flaca se llama Anderson. Y justo es, él es el que me da el dato. Muy bien. Estamos grabando, ahí está, mira, mi botón de grabadito, ahí está mi botón. ¿Y esta no se lo pasa por Claro, es parte de la interacción profesor-alumno. profesor tutor también? No, no, eso no figura en el plano educativo. Muy bien, señores. Hemos llegado a la semana de gráficos 3. Es un momento inolvidable. Eso significa que hemos atravesado duras semanas. Hagamos un recuento de todas nuestras semanas, gente. Las primeras semanas, cuando te enseñaba a jerarquizar, ¿recuerdas? Tema central, idea principal, resumen, intención del autor. Luego vimos término en contexto, denotar, connotar, antonimia, exclusión. Luego vimos compatible. ¿Recuerdas cuando te enseñé los términos radicales, los distractores, la clave textual, la clave de parafraseo? Luego vimos incompatibilidad, la falsa, la tergiversación. ¿Recuerdas la lista de 10 términos radicales o más, 12 creo que son términos radicales? La clave de falsedad, la lista de palabras para generar falsedades. Prescindir, carecer, soslayar, ¿recuerdas? Luego vimos, vimos la otra forma de incompatible. ¿Recuerdas la otra forma? Cuando la pregunta empieza con ¿es falso afirmar que? Y termina ¿con qué terminaba? Porque, ya que, debido a, ¿recuerdas? Y marcabas lo verdadero. Luego vimos inferencias, 2 semanas de inferencias y extrapolación, 2 semanas de extrapolaciones. Hemos pasado muchas cosas, muchachos, ¿ah? Hemos pasado muchas cosas. Y ahora llegamos a textos con gráficos. Permíteme confirmar. Acá está, Aldair. 3 a 5, no, acá. Textos dialécticos. Miércoles 21. Luego vimos textos de argumentación, tesis, argumento, argumento central, discrepancia, texto A, texto B, y llegamos a esta última parte. Textos con gráficos. Muy bien, ¿hoy qué vamos a ver? Cantidad de agua necesaria para producir alimentos. Cantidad de agua. Luego, nosotros sabemos que el cambio climático es importante. La Tierra necesita pensadores, no negacionistas. Claro, gente que piensa, thinkers. Luego, ¿qué vamos a ver? México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica. Vamos a hablar de una infografía. Decesos anuales. Decesos se entiende como muertes. Muertes por año. Alrededor del 60% de estudiantes de educación básica ha sufrido bullying, homicidio, accidente de tránsito, caídas. Y mira, acá nos enfocamos en suicidios. Vamos a hablar del bullying, un tema álgido. Mira este bebito riendo, qué chévere los bebitos riendo.
Profe, ese no es el material, ese es la semana 4. ¡Ah! Gracias, Luciana, por avisarme. A ver, permíteme verificar. Semana 4, ¿no sería semana 3? Gracias, Ingrid, por decirme. A ver, voy a revisar acá. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí tampoco. Semana 3. Lo tengo por aquí. La semana de discrepancia. Bacán. Vamos a descargarlo. Aquí, aquí, aquí. Y lo dejo aquí. Oh, muy bien. Confírmame, por favor. Ese es el material. Chi, chi, chi. No, no, no. Chi, chi, chi. Le, le, le. Ese es. Chévere. Textos dialécticos. Tercera parte, la discrepancia. Ah, la discrepancia. Esto es fácil de explicar. Veamos. Textos dialécticos. Textos dialécticos. Veamos hoy la discrepancia. Profe, ¿qué significa esto de la discrepancia? Cuando en admisión te han preguntado, señala el tema de controversia, el tema de debate, el tema central, el tema de disputa, el tema sobre el que se contraponen y los textos, las ideas. Nos están pidiendo identificar tema de debate. ¿De acuerdo? Todo eso se refiere a la discrepancia. Controversia, debate, tema central, controversia y disputa. Todo eso se refiere a la discrepancia. ¿De acuerdo? ¿Es una pregunta fija? Sí.
Es una pregunta súper fija. ¿Nos va a venir? Sí, nos va a venir. Demos contexto, por favor. ¿De qué estamos hablando? San Marcos nos presenta el texto dialéctico, ¿cierto? Es el texto A, texto B. Aquí. Aquí también. Texto A y texto B. El autor A tiene su postura y el autor B tiene su postura, ¿cierto? Acá. ¿Eso qué significa? Que tenemos tesis de A y argumentos de A. Y tenemos tesis de B y argumentos de B. ¿Cierto? El texto A tiene tesis de A y argumentos de A. El texto B tiene tesis de B y argumentos de B. Bacán. Por ejemplo, tesis de A. ¿Es viable legalizar el aborto en Perú? ¿Es viable legalizar el aborto en Perú? ¿No? Argumentos. Argumentos para legalizarlo. Primer argumento, el derecho a la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Es un argumento. Derecho a la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Otro argumento, el deber del Estado de velar por la seguridad, todavía lo arreglé, por la seguridad deber del Estado de velar por la seguridad en salud de las mujeres. Sí, ya lo descargué. Cierto. Y ahora vayamos con el texto B. El texto B, la tesis. Tesis de B. La legalización del aborto es inviable en el país. Inviable en el país. Argumentos de B. Argumentos de B. El primer argumento. ¿Por qué? Porque el aborto atenta contra el derecho a la vida. Segundo argumento, porque el principio médico es salvaguardar la vida, no la muerte. Entonces tengo tesis de A y tesis de B. Y la pregunta de admisión, ¿cuál será? La pregunta de admisión número 1 será: señala el tema de discrepancia entre el texto A y el texto B. Señala el tema de discrepancia entre el texto A y el texto B. Para señalar tema de discrepancia, gente, ¿trabajo con tesis o trabajo con argumentos? Pregunta para ti. ¿Trabajo con tesis o trabajo con argumentos? Pues muy bien, veamos. Para trabajar discrepancia, paso número 1. Paso número 1. Identifica la tesis de A. Paso número 2. Identifica la tesis de B. Y luego identifica cuál es el tema sobre el que ambos textos opinan diferente. Profe, no te entendí. ¿Cómo que identifico el tema? Me perdí. Claro, identifica el tema. Me explico. Identifica cuál es el tema sobre el que ambos autores opinan.
De acuerdo. Ambos autores opinan sobre el mismo tema. Ambos autores opinan, o sea, tesis, sobre el mismo tema. Identifícalo. Ambos autores opinan sobre el mismo tema. ¿De acuerdo? Ambos textos mencionan el mismo tema y muestran posturas diferentes. Muestran posturas diferentes. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo, analicemos nuestro ejemplo. Tenemos tesis de A y tesis de B. Tesis de A y tesis de B. La tesis de A, acá está, es viable legalizar el aborto. Tesis de B, la legalización del aborto es inviable en el país. ¿Cierto? Entonces, ambos autores hablan sobre el mismo tema. Ambos autores hablan sobre el mismo tema. ¿Cuál es ese mismo tema, profe? No lo veo. La legalización del aborto en el país. La legalización del aborto en Perú. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? La legalización del aborto en el Perú. ¿Cierto? ¿El autor A qué dice? El autor A te dice que es viable legalizarlo. Y el autor B, ¿qué te dice? La legalización del aborto es inviable de realizar. ¿Pero qué están discutiendo ambos? La legalización del aborto. ¿De acuerdo? Uno te dice que es viable, es posible, el otro te dice que eso es insostenible, inviable. ¿De acuerdo? ¿Qué te van a poner como distractores? ¿Qué te van a poner como los malditos, los desgraciados, profe, la trampa, el distractor, el que odio? Ya, bacán. El distractor, ¿cuál crees que va a ser? Claro, una clave que te menciona argumentos. Cualquier clave que te mencione argumentos del texto A o argumentos del texto B, eso es un distractor. Argumentos de A o argumentos de B es distractor. Profe, ¿por qué son distractores? Porque la discrepancia trabaja con tesis, no trabaja con argumentos. ¿De acuerdo? La discrepancia trabaja con tesis, no trabaja con argumentos. Profe, ¿pero por qué no trabaja con argumentos? Porque discrepar implica ir al tema de debate sobre lo más relevante, no sobre aspectos que justifican lo más relevante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la discrepancia qué es? Es el tema sobre el que ambos textos opinan, acá. Es el tema sobre el que ambos textos opinan. Ambos autores opinan sobre el mismo tema. Identifícalo, por favor. Ambos textos mencionan el mismo tema y muestran posturas diferentes. Entonces, acá es el tema. El tema. ¿De acuerdo? Esa es la discrepancia. Entonces, profe, en pocas palabras, ¿qué es discrepancia? El tema de debate entre la tesis de A y la tesis de B. ¿De acuerdo? ¿Qué es la discrepancia? Vamos a ponerlo por acá, es el tema de debate entre la tesis de A y la tesis de B. Esa es la discrepancia. Es el tema de debate entre la tesis de A y la tesis de B. En poco floro, esta es. Esa es la definición de discrepancia. Profe, ¿y con qué me van a matar? ¿Cuál va a ser el mejor distractor? ¿Un argumento de A o un argumento de B? ¿Por qué va a ser distractor? Porque solo se menciona en A, solo se menciona en B. No se menciona en ambos textos. Y eso no es lo que queremos. ¿De acuerdo? No es lo que queremos. Muy bien, repito todo y me confirma si es que hay alguna pregunta o alguna duda. En admisión, la discrepancia nos la van a preguntar cómo señala la controversia entre A y B, el debate entre A y B, el tema central entre A y B, la disputa o A y B se contraponen en torno a.
En el texto A tengo tesis y argumentos. En el texto B tengo tesis y argumentos, ¿cierto? En consecuencia, debo saber diferenciarlos. Debo saber diferenciarlos. La tesis de A es viable legalizar el aborto en Perú. Los argumentos, porque la mujer tiene derecho para decidir sobre su cuerpo y porque es deber del Estado velar por la seguridad y salud de las mujeres. El texto B opina diferente, dice que la legalización del aborto es inviable en el país. ¿Por qué? Porque el aborto atenta contra el derecho a la vida y porque el principio médico dice salvaguardar la vida, no la muerte. Entonces tienes tesis y argumentos. Si me piden cuál es el tema de discrepancia entre el texto A y el texto B, entonces tesis de A es viable legalizarlo, tesis de B, la legalización del aborto es inviable. ¿Cuál es el tema de debate? El aborto. ¿Exactamente qué cosa? La legalización del aborto en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Qué es la discrepancia? Es el tema de debate entre la tesis de A y la tesis de B. ¿Cuál es el tema sobre el que ambos autores opinan? Ambos autores opinan sobre el mismo tema. Ambos textos mencionan el tema y muestran posturas diferentes. Disertores, argumentos. Ni argumentos de A ni argumentos de B. ¿Por qué? Porque los argumentos solo lo mencionó A, solo lo mencionó B. Y no estamos buscando una clave que solo esté en A o que solo esté en B. Estamos buscando el tema de debate sobre el que ambos autores opinan. ¿De acuerdo? En algunos textos lo vas a encontrar como tesis de A y tesis de B, o en otros lo vas a encontrar como antitesis. Antitesis de A. Antitesis de A. Profe, ¿y es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Por qué yo no coloco antitesis de A? Porque estas dos tesis la mayoría de veces están opuestas, pero no siempre. Vas a tener textos en los que las tesis no se oponen necesariamente. Un autor dice que eso no existe y otro autor no opina, no tiene argumentos para saber si existe o no existe. Entonces no lo niega, solo que tienen posiciones diferentes. Muy bien, terminé, gente. ¿Me confirmas? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo clarito? ¿Todo clarín? Un pequeño repaso, profe, por favor. Un pequeño repaso. ¿Ya? Textos dialécticos comprende texto A y texto B. Un texto tiene su tesis y sus argumentos. El texto B tiene su tesis y sus argumentos. ¿Cierto? Y cuando llegues a la pregunta, señala el tema de discrepancia entre el texto A y el texto B, ¿qué voy a trabajar? Solo tesis. A partir de la tesis de A y la tesis de B, ¿cuál es el tema que están debatiendo las tesis? ¿De acuerdo? Para eso es súper importante que en las clases anteriores hayas diferenciado tesis y argumento, pues no son lo mismo. Tesis, la opinión del autor sobre el tema. ¿El autor qué opina sobre el tema? Tema del aborto. ¿El autor qué opina? Es viable legalizarlo. Tema del aborto. ¿El autor qué opina? La legalización del aborto es inviable. Entonces, ¿qué están discutiendo? La legalización del aborto. Un autor te dice que es viable y otro autor te dice que es inviable. ¿Qué están discutiendo? La legalización del aborto. ¿Qué es la discrepancia entonces? Es el tema de debate entre la tesis de A y la tesis de B. Ubicas la tesis de A, ¿cuál es el tema? Ubicas la tesis de B sobre el mismo tema, ¿cierto? Entonces, ambos textos tienen opiniones diferentes, pero a raíz del mismo tema. ¿Cuál es el tema sobre el que ambos textos opinan? Señala, ambos autores opinan sobre el mismo tema. Ambos textos mencionan el mismo tema y muestran posturas diferentes. Ya está. Muy bien. Dicho esto, nos vamos a la práctica. Vámonos, vámonos. Texto 1A. Debemos afirmar que la fertilización es lo que marca el momento en el que una vida particular humana o un yo inicia su existencia. Texto B. Supongamos que un hombre y una mujer realizan el acto sexual, la fertilización tiene lugar y se forma un cigoto. El texto gira en torno a, te están pidiendo el tema de debate. En el texto A, el término existencia hizo referencia a qué? Marca lo incompatible con el planteamiento central o tesis de B. Lo incompatible con la tesis. A partir del concepto de fertilización que se esgrime, que se defiende en el texto A, se puede inferir que si se descubriera científicamente que la vida humana comienza 4 semanas después de la fertilización, ¿qué pasaría? Muy bien. 8 minutos y comparamos claves. 8 minutos y comparamos. Dale con todo, por favor. Ni bien termines, pasan las claves por el chat privado. Empezamos.
Pam, 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 pam. Ay, ay, ay. Dedo, casa aquí. Ay, ay, ay. Besito aquí. Dedito aquí, avión aquí. La 1 hace aquí y haga acá. Bacán. Empezamos. La fertilización es lo que marca el momento en que una vida humana inicia su existencia. Entonces, para el autor A es inmediatista, ¿no? Espermatocito, fecúndulo, hay vida, según el autor A. Entonces, existencia, ¿a qué se refiere? Al momento de la fecundación. Queda. Y te dice, el óvulo recién fertilizado a partir de mis padres, el embrión y yo somos en todo sentido el mismo individuo. Entonces, para él, un embrión inicial y él como adulto es un mismo individuo. ¿Eso qué significaría? Que los derechos que tiene una persona son los derechos que tiene un embrión. Obvio, ¿no? Porque para ese autor es lo mismo. Ahora bien, en un sentido, el cigoto al que yo pertenezco, la persona, no somos el mismo individuo. El primero era un ser unicelular que carecía de conciencia, mientras que yo soy un ser consciente. Es por ello que la afirmación de que el cigoto y yo somos el mismo individuo se apoya en un sentido diferente al término individuo. Usualmente se piensa que el cigoto y yo somos el mismo individuo en uno de los siguientes sentidos. Acá vienen los sentidos. O en ambos. En primer lugar, hay una continuidad genética entre el cigoto y yo. Compartimos el mismo código genético. Y segundo, está lo que, a falta de un término mejor, llamamos continuidad numérica entre él y yo. Los dos somos la misma cosa única. Dicho en otras palabras, el cigoto no se limita a tener potencial de producir un individuo ascendoso no identificable, sino que más bien el cigoto es ya, desde el primer momento de su existencia, un individuo particular, un Tomás, un Juan, un Enrique. Entonces, según ese autor, hay una continuidad numérica y genética entre el cigoto y el individuo. Muy bien, acá nos habla de Tom y que Tom se divide, ¿no? En dos grupos continuamente, continúan desarrollándose separadamente. Se divide en dos grupos, acá, dos grupos separados e idénticos. ¿Cuál de ellos es Tom? ¿Cuál es el individuo Tom? ¿Cuál es Tom? Es válida la pregunta, ¿no? No hay base para señalar que alguno de los gemelos como Tom y el otro como no Tom. El proceso de división es absolutamente simétrico y ambos gemelos tienen el mismo código genético. Pero mantener que los dos Tom van en contra, por supuesto, de la continuidad numérica. Vi un cigoto y dos bebés. Entonces, este autor se encarga de refutar la continuidad numérica. ¿Están debatiendo sobre la fertilización o están debatiendo sobre la continuidad? Están debatiendo sobre la continuidad. La respuesta de Dazo. Felicitaciones, Ingrid. Felicitaciones, Carmen. Existencia, casita. Muy bien, Medali, Carmen, Ingrid. Felicitaciones. 3, 4 y 5. 3. Incompatible con el planteamiento central o tesis de B. Tesis de B, tesis. El autor B pues, refuta categóricamente que no hay una continuidad numérica. No hay continuidad numérica. Esa me da miedo. Sí, pues esta es la pregunta más difícil, la 3. Se presenta una objeción al argumento de la continuidad simétrica. Lo simétrico. ¿Simétrico? Aquí se habla de lo genético, lo numérico. No se habla de lo simétrico, ¿verdad? No se habla de lo simétrico. Indeterminado, no se afirma ni se niega. Puede ser, pero no tiene peso. Se refuta categóricamente el argumento de la continuidad genética. No, lo genético no se refuta lo numérico, ¿verdad? Antes había un cigoto y ahora hay 2 bebés. Esto es falso, porque se refuta lo numérico. Bueno, no lo genético. La clave bebé. No marco avión porque avión no se afirma ni se niega. 4. A partir del concepto de fertilización que se define en A, se puede inferir que probablemente se concedería los mismos derechos de un individuo a un cigoto. Dedazo. Queda. Muy bien, chicas. Y 5. Si se descubre que la vida humana comienza 4 semanas después de la fertilización, ese comentario, 4 semanas después, estaría afectando al autor A, porque el autor A era el que nos decía que la vida empieza ni bien el óvulo es fecundado por el espermatocito, ¿cierto? En consecuencia, el autor A estaría siendo cuestionado. Clave, la posición de A se vería cuestionada. La clave, amigo, amiga. Y ya está. Confírmame. 1 dedo, 2 cachimbo, 3 bebé, 4 déjalo y 5 amiga, date cuenta. Gente, confirma. ¿Cuántas buenas? Confirma. ¿Cuántas buenas? Lo más importante, tus preguntas, tus dudas.
4 Junior, ¿quedó todo claro? Medali, quedó claro, me confirmas. Wilson, Luciana, todo clarito. Jorge, confírmame. ¿Repito algo? ¿Repito algo? Sí, sí, bacán. Bacán. No se chupen, ¿ah? Manda tu clave nomás, no te chupes. ¿Qué vas a perder? ¿Dignidad? Dignidad perdiste cuando le escribiste a tu ex. Claro, pues, manda nomás. La 3, puedes repetir, claro. Marca la alternativa falsa con el planteamiento central o tesis de B. Gente, aquí esta es la pregunta más difícil. Te decía, marca lo falso, pero con la tesis. Entonces, el profesor de verbal puede ponerte 4 claves falsas, 5 claves falsas, pero tú solo vas a marcar la clave falsa que niega la tesis. No cualquier falsedad, la que niega la tesis. Entonces, vuelves al texto, la tesis de B, ¿cuál es? Que se está rompiendo la continuidad numérica. La genética queda, pero la numérica se está quebrando. ¿Cierto? Niégalo, por favor. Ah, ya, el autor B refuta categóricamente lo genético. Falso. No refuta lo genético, refuta lo numérico. Entonces, se refuta categóricamente lo genético. Falso. Refuta lo numérico. ¿Cierto? Acá. ¿Por qué no marco simétrico? Porque simétrico nunca se mencionó, ni a favor ni en contra. Mi dignidad, si me acuerdo, todo por ayudar. Todo por ayudar a Lir. Ese tutor que llega dormido. Nada, estoy trabajando. Eso es. Ese tutor que llega zombie a las Olimpiadas. En una parte decía simétrico. Por acá, en el texto B, Karim. Separados idénticos. Acá puede ser idéntico por simetría. Puede ser allí. Acá menciona simétrico. El proceso de división es absolutamente simétrico. Igual y ambos gemelos tienen el mismo código genético. Claro. Pero si te das cuenta, no está, su tesis no gira en torno a lo simétrico. Solo lo menciona como la argumentación, no como tesis. Muy bien. Luego, ese Anderson. Sí, sí sé Anderson, del estado divino de tu tutor. Muy bien. El rechazo al racismo está actualmente muy extendido. Un director de cine está rodando una película. Tema central del texto del ético es tema central, tema de debate. Tanto A como B, la palabra arbitrario connota. ¿Qué connota el término arbitrario? Marque la enunciado incompatible con A. Se infiere del texto B. Si el director de cine discriminara de modo arbitrario, ¿qué pasaría? Muy bien, gente. 8 minutos y comparamos. 8 y comparamos. Dale con todo. Oh.
Muy bien, muy bien. Los alcances y límites de la discriminación racial. Felicitaciones. Queda, excelente. Dos. Tanto en A como en B, la palabra arbitrario connota. Eso sí es arbitrario, eso no es arbitrario. Cierto, se dice que la irrelevancia de la raza convierte en arbitrario reservar todas esas cosas. Avión, injustificación, sí. Confirmación, aproximación, prevención, felicitaciones. Tres dedos, beso, tres dedos y beso. Existe y debemos. El enunciado incompatible con el texto A. ¿Existe una condena unánime a todo tipo de racismo? ¿Todo racismo debe ser condenable? ¿O no debemos aceptar ningún tipo de discriminación? Según el texto A. Según el texto A, te dice, el rechazo al racismo está actualmente muy extendido, muy amplio, el rechazar el racismo. Describir una política, una ley, una tendencia como racista es simplemente condenarla, claro. Quienes creemos que la discriminación racial es mala o lo hacemos porque consideramos que no se debe elegir la raza como razón para tratar a una persona de modo diferente a otras personas, claro. Porque la raza es irrelevante para el hecho de que una persona pueda obtener un empleo, votar, recibir una educación. Se dice que la irrelevancia de la raza convierte en arbitrario reservar todas estas cosas por la gente de una determinada raza mientras se les niega a la otra. Cuando consideramos cosas como el empleo, es evidente que las desigualdades entre los candidatos a un puesto vacante han de ser desiguales en sus capacidades, pero no por la piel, pues, ¿no? Y tal vez la medida de beneficio que el puesto reporta a un aspirante que a otro. Es difícil pensar en alguna cosa para la cual la raza sea una característica relevante. O sea, sí puede existir algún tipo de racismo en el que sea relevante la raza, ¿no? De aquí que utilizar la raza como base para la discriminación es sencillamente aislar de modo arbitrario un factor irrelevante que no tiene más fundamento que un sesgo prejuicio. Entonces, existe una condena unánime a todo tipo de racismo, eso es verdadero. No debemos aceptar ningún tipo de discriminación. Discriminar a partir de la raza es un acto arbitrario verdadero. Tenemos derecho a votar sin importar esa raza verdadero. No debemos aceptar ningún tipo de discriminación. Quizá hay alguna discriminación que sí se pueda aceptar. La clave de Dazo. La clave de Dazo. Felicitaciones. ¿Eh? Luego, 4. Se infiere del texto B. Se infiere. Se considera el dolor padecido por los negros. Se considera el dolor padecido por los negros. ¿Se considera? Sí. ¿Se avala una forma de discriminación? Sí. ¿No se condena de discriminación arbitraria? ¿O sí se condena? ¿La discriminación racial no tiene propósito o sí tiene propósito? Bebé. A ver, bebé. ¿Se avala una forma de discriminación racial? Ajá. Se avala, te felicito. Sí, pues ¿por qué? ¿Por qué se avala? Avalar es respaldar, estar de acuerdo. ¿Se respalda una forma de discriminación racial? Sí, porque el director de cine quiere gente de piel negra, de piel oscura, para representarlos. Y el director cree que son estas personas que han experimentado alguna vez en su vida, por su condición de negros, algún tipo de discriminación. ¿No? Se entiende la postura. La clave bebé. 5. Si el director de cine discriminara de modo arbitrario, si discriminara de modo arbitrario, su conducta sería reprochable, 100%. El actor blanco tendría alguna oportunidad, menos. El casting estaría abierto para negros y blancos, su discriminación sería legítima, sería ilegítima. Actualmente es legítima, pero si lo discrimina de modo arbitrario sería ilegítimo. La clave, amigo. Y ya está. 1, cachimbo. 2, amor. 3, déjalo. 4, bebé. Y 5, amigo. ¿Cuántas buenas? Muy bien, Luciana. Junior, ¿cuántas? Dana, Ingrid, ¿cuántas buenas? Habla Karim. ¿Cuántas? Carmen, ¿cuántas buenas? 4, 5 de 5, P. Muy bien. Dime, Carmen. 2, ¿por qué avión? Ah, ya, ¿por qué avión? Se dice que la irrelevancia de la raza convierte en arbitrario reservar todas esas cosas para la gente de una determinada raza. Claro. Por ejemplo, solo reciben educación y van a la universidad los blancos, no los negros. Tú me dices, profe, pero la raza es irrelevante.
¿no? Entonces, la irrelevancia y la raza convierte en injusto reservar todas estas cosas para la gente de una determinada raza. Es injusto, ¿no? Ese director está discriminando según líneas raciales, pero no puede decirse que esté discriminando de modo arbitrario, de modo injusto, porque tenía una finalidad. Entonces, arbitrario equivale a injustificación. La discriminación sería legítima. Ah, ya. Por ejemplo, ¿el director de cine hace una discriminación o no hace una discriminación? Sí, sí la hace. Sí la hace. Profe, ¿por qué? ¿Por qué sí la hace? Sencillo, ¿no? Él te dice, el director busca actores negros, un actor blanco se presenta al casting, pero el director se niega a admitirlo a la audición, diciendo que la película trata sobre negros y que no hay ningún papel para blancos. El director tiene sentido. Te dice, el director se niega a considerarlo adecuado para el papel porque para la concepción de la película que él tiene, es esencial que la experiencia del negro sea auténticamente retratada. Y por bueno que un actor blanco pudiera ser, el director no se sentiría satisfecho con la autenticidad del retrato. ¿Ese director está discriminando? Sí. Pero no está discriminando de modo injusto. O sea, no lo está discriminando porque no acepto ningún blanquito. No. En su película él requiere actores negros. Requiere actores negros. En consecuencia, su discriminación no es arbitraria. Entonces, arbitrario implica injusto, pues, ¿no? Quiere chocolate, claro. Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Respondí todo? Repíteme por favor la pregunta, si es que no te respondí. ¿Respondí a todos? ¿A todas? Sí, ¿verdad? Creo que sí. No se me pasó nada. Muy bien, continuamos. Texto tricky. ¿Por qué hay que respaldar el proyecto sobre el derecho a la muerte digna? Uf, la muerte digna. La muerte digna implica hablar de eutanasia. Eutanasia. La votación del martes fue abrumadoramente contra la propuesta de legalizar la eutanasia. Texto amplio. El contrapunto dialéctico se puede sintetizar que el argumentador A propugna la eutanasia considerando al argumentador A propugna la eutanasia, defiende la eutanasia. ¿Considerando qué? Considerando que es el enfermo mientras que B, ta, 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 ta. En ambos estás haciendo síntesis. Síntesis de A y de B. Síntesis es resumen. El antónimo contextual de detractor en el texto A. B. El antónimo contextual de mitigar es de los enunciados incompatibles respecto al problema de la eutanasia, tal como es analizado por las posturas antitéticas. Antitéticas, posturas opuestas, ¿no? Incompatibles sobre la eutanasia, tal como es analizado por las posturas. O sea, incompatibles sobre la eutanasia a partir de ambos textos. Luego, si se llegara a demostrar que la legalización de la eutanasia siempre viene acompañada de la legalización del aborto, ¿qué pasaría? Si se demostrara que la eutanasia siempre es un último recurso solamente recomendado cuando no hay método científico para paliar el indecible dolor se refiere a este dolor fortísimo que no puedes explicar con palabras, ¿no? Indecible dolor. Si se muestra que la eutanasia siempre es el último recurso solamente recomendado cuando no hay método científico para paliar, para disminuir el indecible dolor de un sujeto agónico, ¿qué pasaría? Muy bien, texto 3. 6 preguntas. 6 preguntas. 5 minutos, porque acá hay 2 preguntas cortitas. 5 minutos y para leerlo te doy 5 minutos más. 10 minutos y comparamos claves. 10 minutos y comparamos. Solo 10. Aprovechalo.
Gente, confírmame. ¿Ya está o todavía? Confírmame, por favor. ¿Ya está o todavía? Aún. Confirmen, confirmen, confirmen. 3 minutos más, 3 minutos más. Espérate. Muy bien, vamos con tres más. Termínalo.
Gente, confírmame, ¿ya está? Ahora sí. Luciana sí, Frank sí. Ya quedó. Vamos con todo. Va con todo, va con todo. Fue la vida, me dices. Tranquila, acá no vas a ver que todo va a salir bien. Tranquila, conserva la calma. CD, Bocón, DB. CD, Bocón, DB. CD, Bocón, DB. Cuatro buenas, ya te veía. El contrapunto dialéctico se puede utilizar con que el argumentador propugna la eutanasia. Clave, a partir de considerarla como una vía digna para ciertos pacientes, mientras que la postura debe considerar que la eutanasia no es un derecho humano y pervierte el sentido moral de la medicina. Felicitaciones. La clave cachimbo. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Carmen. Luciana, queda. Antónimo de detractor. Detractor es crítico. Detractor es crítico acá, crítico. Detractor, ¿dónde estás acá? Y aquí dice, si tienen a la mano la información completa y objetiva sobre la ley y no las versiones distorsionadas que circulan de sus detractores, de sus críticos, de sus opositores, de sus contrarios. Entonces, detractor es crítico de sus críticos, ¿verdad? Y marco dedo, propugnador. Propugnador. ¿Por qué? Porque propugnador es el defensor. Marco eso. ¿Por qué? Porque dice antónimo. Fácil. Mitigar. Mitigar es disminuir, dice aquí. A ver, se ha centrado en eliminar el dolor, no eliminar el enfermo. Los médicos insisten en que la eutanasia como el aborto no son los actos médicos, ya que el fin de la medicina es curar. Si no se puede curar, al menos disminuir el dolor, aminorar el dolor. ¿Cierto? Entonces marco exacerbar, sopesar, acotar, no, ablandar. Marco exacerbar. ¿Por qué marco exacerbar? Porque me piden antónimo de mitigar. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Claro, pues gente. ¿Exacerbar qué es? Te exacerbó los ánimos, te alteró, ¿no? Creció, te exacerbaste en cólera, creció tu cólera, bebito. No leí antónimo. Ala, no me digas eso, mejor pégame. ¿Cómo no leí antónimo? No, porque, Dios mío, Huiracocha, Ayapaec, ¿por qué me castigas así? Ay, ay, ay. Pachacama, por favor, ¿por qué me castigas? Seguimos. Mitigar es disminuir, lo contrario, alterarlo, exacerbarlo, multiplicarlo. Ya está. No leí antónimo. Eso no lees, ¿no? Con los mensajes de tu feo sí lees. 4. Determina el enunciado incompatible respecto a la eutanasia, que comienza a analizar las posturas antitéticas. Incompatible. Eh, 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 eh. De acuerdo con B, la medida de la eutanasia debe descartarse porque genera un gasto excesivo al Estado, por eso hay que descartarlo. Falso, 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 porque no contra la vida. Claro, ambos textos coinciden en señalar que la defensa de la vida puede implicar procedimientos costosos para el Estado. Sí, verdadero. En el texto A se emplea la expresión acortar la dolorosa espera como un eufemismo. Verdadero. Según la postura de A, la defensa de la eutanasia solo procede de una visión agnóstica sobre la vida humana. Falso. Entonces tengo falso, verdadero, verdadero, falso. 1 y 4. Aquí mencionaron la 2, no fue, la 3 no fue, 1 y 4 sí, y ya está. Y encontré clave. Cachimbo. Si se llegara a demostrar que la legalización de la eutanasia siempre viene acompañada de legalizar el aborto, entonces la posición A perdería parte de su sustento. Muy bien, Vega. Felicitaciones. Y 6. Si se demuestra que la eutanasia siempre es el último recurso solamente recomendado cuando no hay método científico para disminuir el dolor de un sujeto que agoniza, entonces podría considerarse que la eutanasia es un derecho humano. Claro, ¿cómo vas a permitir que una persona sufra, sufra y sufra? Eso no es una vida digna, eso no es una vida, eso no es vida. ¿Cierto? Sí, bebé. Y repetimos claves.
1, cachimbo, 2, déjalo, 3, bebé, 4, cachimbo, 5, déjalo, y 6, bebito, fiu, fiu. Mi piononito de vitrina, ¿cuántas buenas? Habla, piononita. Habla, piononito, ¿cuántas buenas? Habla, Anabel, Freli, Grecia, Jorge, ¿cuántas buenas? Natalie, Priscila, Valeria, Wilson, ¿cuántas buenas? 4, a nada. 0 de 0, mucho texto. Uy, uy, uy. Yo que pensé que ya estabas en el siguiente nivel. 5, 5, 5, 5. Muy bien, muy bien. Mucho texto me dicen. Ah, pero cuando te manda toda la cadena tu feo, tu cara de delincuente, ahí sí lees todo, ¿no? Pero acá no quieres leer. Ay, ay, ay. ¿No? Claro, cuando tu cara de piraña te manda su textazo copiado y pegado y sí lees, pero aquí no lees. Mal, mal, mal. Muy bien. Continuamos. Ha aparecido una centena de audios con conversaciones que incriminarían al expresidente Humala y lo señalarían como Capitán Carlos. Recuerdo que el presidente Humala, cuando era candidato a la presidencia, empezó a salir muchas cosas de su pasado. Él fue militar, ¿no? Y como militar fue destacado a la selva, ¿cierto? Y se comenta que en la sierra y en la selva él tenía un seudónimo. Su seudónimo, su apelativo, porque en la época del terrorismo no ibas con tu apellido y nombre real, sino tomabas seudónimos. Era Capitán Carlos. Y este Capitán Carlos había cometido algunos abusos. Quienes patrocinan, quienes financian tales chuponeos. Chuponeo es una jerga peruana, muy peruana, de escuchar ilegalmente tus conversaciones privadas. Entonces, cada vez que hablas de chuponear, implica que alguien te está espiando telefónicamente y está grabando esas conversaciones, ¿no? Entonces, dice, ha aparecido una centena de audios con conversaciones que culparían al presidente Humala y lo señalarían como que tengan Carlos, quienes financian estos chuponeos, estas conversaciones, estas escuchas de conversaciones. Y aquí te dice, mi amigo y socio Chicharrón de Prensa, Men Ray, dice que el fin del mundo llegará el día... Chicharrón de Prensa era un blog de noticias, Men Ray es un blogger, periodista. El fin del mundo llegará el día en que absolutamente todos los mensajes y llamadas sean públicos. No, ¿tú te imaginas que todos los mensajes de los políticos sean públicos? Todas las llamadas sean públicas. La proliferación del uso de las aplicaciones como Telegram o Signal o de servicios de encriptación y demás sugiere que hemos normalizado tanto que nos chuponeen. Nuevamente el chuponeo, ¿no? Que te espíen tus llamadas. Muy bien, 5 preguntas, facilito. Nuestros últimos 7 minutos. Dale con todo. Dale con todo. Empezamos.
Bien, gente, vamos a comparar nuestro último claveteo. El aire interrumpiéndonos para variar. Muy bien, vamos con nuestro último claveteo, 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 claveteo. Dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí. Acá está. Clave, clave, clave. Acá está. Y llegamos aquí. Dodo a cubo. Felicitaciones, Carmen. Muy bien jugado. Respecto a la información, tenía mi interpretación definitivamente que el texto A defiende que es valioso como fuente, claro, avión, y defiende que es válido como fuente y que es pertinente como fuente, la clave de Dazo. Más concreto, más completo. Felicitaciones. Dos, en el texto B se defiende la idea de qué. ¿Qué se defiende en el texto B? ¿Qué se defiende en el texto B? Las comunicaciones privadas, así son inviolables. Nadie debería meterse contra comunicación privada. Queda, dedazo. Tres, es de inferirse que la mención de Abelardo Gutiérrez. Abelardo Gutiérrez es una ironía, ¿no? Te dice. Resulta muy interesante que esos audios hayan salido 7 años después de los hechos y al tiempo que aparecen las iniciales AG en los documentos de Odebrecht. Gente, si en los documentos de Odebrecht leemos AG, ¿qué político peruano tuvo iniciales AG? ¿Qué político muy importante peruano tuvo iniciales AG? Alan García, pues. ¿No? ¿Algún gordo? Sí. Como Abelardo Gutiérrez. Esa es una mofa. ¿Por qué? Abelardo Gutiérrez es el nombre de Tongo. De Tongo. El cantante de Chicha. Tongo. Entonces la gente empezó a hacer ironías, ¿no? AG. Oh, ¿quién será? ¿Quién será que aparece en los documentos de Odebrecht? AG. Alejandra Guzmán. Abelardo Gutiérrez. La gente empezaba a hacer mofas. Pero todos sabíamos que se refería a Alan García. Igual cuando en los documentos de Odebrecht sale la señora K, ¿no? La señora K. ¿Quién será la señora K? Keiko Fujimori, pues, pero, salen las mofas. Entonces, cuando hablamos de Abelardo Gutiérrez, alude a qué? A uno de los últimos expresidentes, la clave amigo. El contenido de los dos textos se puede sintetizar en la delicada línea que divide lo que corresponde a la inviolabilidad del fuero privado y lo que concierne al interés público. Ese es un comentario del texto B. Ese es un comentario del texto B. La pertinencia o improcedencia en el uso de la información. Claro, aquí sí. Mira, la información obtenida. ¿Qué significa información obtenida? Mediante interceptación de telecomunicaciones, el chuponeo. ¿Vale o no vale la información que obtenemos mediante chuponeo? El texto A te dice sí vale, sí o sí. Y el texto B te dice no, no tenemos las condiciones para usarlo. La clave cachimbo. Wilson. Así dicen eso. Lo más probable es que sí. 5. El vocablo encriptación en el texto B está semánticamente relacionado con encriptación. Tú encriptas su llamada para que nadie te espíe, para que nadie te chupotee, para que nadie te chuponee. En consecuencia, está relacionado con secretismo. Y ya está. Repetimos nuestras fabulosas claves. 1, déjalo. 2, déjalo. 3, amiga mía. 4, corazoncito. Y 5, como te gustan, bellacos, bandoleros, bellacas. Y te dejo las claves del texto último, texto quinto. Faltaba el texto 5 y el texto 6. Texto quinto. 1, diviértete, como tu tutor, diviértete. 2, cabezón. 3, bebito, bebita. 4, corazoncito. Y 5, alcanzó vacante. Para lo que todos trabajamos, para que alcance vacante. Texto 6. Pregunta 1, cachetadón. Pregunta 2, arrastrado. Pregunta 3, arrastrada. Pregunta 4, amable. Y pregunta 5, borracho, borracha. Y ya está.
Cachetadón en la 1, arrastrado en la 2 y en la 3, arrastrado, 4 arrastrada, 5 bebito. Y ya está. La experiencia habla, me dice, qué buena. Bien, gente, terminamos. ¿Qué vimos hoy? Hoy vimos la discrepancia. ¿Qué es la discrepancia? El choque de tesis. Tesis de A versus tesis de B. ¿Cuál es el tema que están debatiendo las tesis? ¿De acuerdo? Besitos para todos. Se me cuidan mucho. Se me cuidan mucho, por favor. No se me vayan a enfermar. Cuídense harto, por favor. Vayan a salir. Si salen con su mascarilla, si sales con tu mascarilla. Y si te portas mal, por favor, con tu mascarilla. Ya sabes. Nos vemos, gente. Besitos para todos.